Bueno, en este momento se encuentra presente Mauricio Suárez. Vamos a esperar un momento a ver si llega el otro compañero y pues con ellos empezaremos. Sí, sí, bueno, nada más te pido, terminando la sesión, si quieres hoy más tarde o mañana, en el transcurso de la mañana, mándame un correo y sobre el programa oficial de cálculo integral y te lo envío por correo. Sí, para no ahorita salirme, bueno, no me, pero tengo que andar activo en la computadora. Entonces, mándame un correo. Bueno, pues no veo que llegue algún otro compañero, así de que vamos a, para aprovechar. Recording in progress. Muy bien, todos bienvenidos, Mauricio, a esta sesión que es la última. Ahora sí ya es la última, ¿eh? Y esta sesión, en esta sesión, resolver al menos ejercicio sobre este tema, problemas de optimización, ya los ejercicios que tengo preparados. No me dio tiempo hoy por la mañana de ejercicio, así de que resolvemos, bueno, muestro la solución y ya si les interesa y quieren proponer algún otro, pues tratamos de hacerlo en ese momento, porque no lo tengo preparado. Si no quieren más, pues ya ahí cerramos la sesión y pues ahora sí nos despedimos, ¿no? Bueno, comparto con ustedes nuevamente la presentación del tema. Aquí está, dígame si la tienen a la vista en modo presentación. Sí, profesor. Pues el problema que tengo preparados es el 12. Dice, un rectangular de almacenaje, la parte superior debe tener un volumen. El largo es el ancho. Importante, los datos importantes. El volumen de que es rectangular, el volumen tiene que ser metros cúbicos, pues constante. Pero es importante, la base es el material de la cuesta 10 pesos cuadrado, el material costado 6 pesos cuadrado, es decir, la construye con diferentes. El material que se usa en la base, pues es un poquito más caro, es 10 pesos cuadrado, y el material que se utiliza para construir los de la caja es un poquito más barato, cuesta 6 pesos por metro cuadrado. Seguramente son de materiales diferentes, ¿no? El costo de los materiales para tener el recipientes. Creo que la pregunta está mal hecha, ha de ser una mala traducción, porque fíjense, dice, encuentre el costo de los materiales. Pues aquí no están dando el costo de los materiales. La base cuesta 10 pesos por metro cuadrado y el material que se usa en las caras laterales, en los costados, cuesta 6 pesos por metro cuadrado. Entonces, la traducción no es encontrar el costo de los materiales, más bien
encontrar las dimensiones de esa caja rectangular con estas condiciones, de manera que el costo de construirla sea que sea la caja más posible. Eso es lo que, lo que debe ser la ¿verdad? Determinar las dimensiones de esa caja rectangular, de manera que el sea más bajo posible, que sea la caja más barata. Pregunto si están de acuerdo en que esa debe de ser la. Vale. Bueno, no lograron resolverlo ayer. Alguien me preguntaba sobre cuál íbamos a hacer. Les dije el 14. No sé si lo lograron resolver. No, la verdad no, profe, tuve que salir de emergencia y ya no me dio tiempo. Ah, ok. Sale. Tú lo trataste de resolver. Ah, sí. Bueno, pues pues entonces vamos a resolverlo. Voy a mostrarlo. Retomen, por favor, del enunciado los importantes. Es una caja rectangular, no tiene tapa, el volumen que debe de contener 10 metros cúbicos, el largo de la base debe ser el doble del ancho, el material de la base 10 pesos por cuadrado y el de los costados 6 pesos por metro cuadrado. Son los datos pues, que hay que tomar en cuenta. Voy a cambiar el proyector. Ahora dígame si se ve movimiento, por favor, en mi mano. Sí, profe. Pues vamos a empezar. Aquí le pongo el número del problema número 14. Se trata de construir una caja rectangular. Dibujen rápidamente ustedes una caja más o menos semejante a esta. No tiene que estar bien derechita, pero pues por lo menos que se vea, ¿no? Bueno, yo planteé el problema de la siguiente manera. Probablemente hay alguna otra forma un poquitito más simple, no lo sé, es cuestión de buscarle, pero yo la voy a plantear de la siguiente manera. Sabemos que la caja debe de contener 10 metros, este dato es constante, ¿sí? A las dimensiones de la caja, al largo de la caja, que es de lo que estoy señalando, le llamé X, ese es el largo. El ancho de la caja, ahora estoy señalando, a eso le llamé Y. Y la altura de la caja le he llamado Z. Entonces, X, Y y Z son variables. Porque si yo modifico alguno de ellos, los otros tendrán que modificarse para que el volumen se mantenga constante. Si aumento la altura de la caja, entonces tanto el largo como el ancho tendrán que disminuir para que el volumen sea constante. Entonces, X, Y y Z son variables. Lo que se mantiene constante es el volumen de la caja. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Decía que el largo de la caja era 2 veces el ancho. Es el largo de la caja y Y es el ancho, pues entonces esa relación la escribimos así. X es igual a 2Y. Esa es una muy importante en este problema. Repito, el problema decía que el largo de la caja era el doble del ancho. Entonces, esa expresión la planteamos con esta ecuación. X igual con 2Y. También necesito saber si se entiende esto. Sí, profesor. Ahora, tenemos información adicional. El costo del material con el que se construye la base, aquí la parte de abajo, pues el fondo, es un costo de 10 pesos por metro cuadrado. Y las caras laterales, el material de que se construye las caras laterales, tiene un costo de 6 pesos por metro cuadrado. Son costos diferentes. Entonces, lo que queremos, nuestro objetivo es encontrar las dimensiones de la caja, o sea, largo, ancho y con estas condiciones que ya están planteadas aquí. Todas estas son condiciones que deben el volumen, el largo es el doble del ancho y los costos de los materiales con que se construyen la base y las caras. Todas esas son las condiciones del problema. Entonces, encontrar las dimensiones de la caja para tener la caja barata. ¿Sí?
que la caja sea la más barata posible. Ese es nuestro objetivo. Entonces, fíjense, para que el costo de la caja sea el más barato, entonces la dimensión que tenemos que minimizar es el costo de construcción de esa caja, el costo de fabricación, bueno, no sé de fabricación. El costo de los materiales para construir esa caja es la magnitud que tenemos que minimizar. Entonces, lo que tenemos que hacer, establezcamos que C mayúscula represente el costo de materiales que se usan para construir la caja, el costo de los materiales para construir la caja, y tenemos que establecer una función que nos permita calcular el costo en términos de alguna de las dimensiones de la caja. Vamos a hacerlo en términos de la longitud de la caja, que es X. Acuérdense que tenemos que definir una función y esa función la tenemos que dejar en términos de una sola variable. Decidí dejarla en función de X. Algunos de ustedes dirían, no, pues yo quiero dejar esa función en términos de Y, o a lo mejor alguien diría en términos de Z. Lo importante es que esa función quede definida en términos de una sola variable. Como dijimos al principio, X, Y y Z son variables. ¿Okay? Entonces yo seleccioné, decidí dejar el costo de los materiales para construir la caja en función del costo de la caja que está representado por X. Y entonces, ahora sí, pues nuestro objetivo será encontrar el valor de X de manera que el costo de los materiales sea el mínimo posible. Ya el objetivo queda mucho más claro al establecer esta expresión. Pero ahora hay que definirla. Hay que encontrar esta función. ¿Cómo creen ustedes que podemos encontrar la función? ¿Cómo la harían? No se olviden que esto representa los materiales para construir la caja y los materiales tienen costos diferentes. Entonces, ¿cómo diseñarían esta función? ¿Una idea, por favor? Metro cuadrado. No te olvides, es 6 por metro cuadrado. Cuidado con las unidades, las importantes, ¿eh? Sí. Imagínate que la base, ¿sí? La base, el fondo, que va a ser de plástico, el plástico cuesta 10 pesos por metro cuadrado. Y que las caras laterales las vamos a hacer de cartoncillo, por decir algo, ¿no? Pero el cartoncillo cuesta 6 pesos por metro cuadrado. Entonces, encontrar opciones de la caja, el costo de materiales empleados para construirla sea el más bajo posible, sea la caja más barata, pues. Yo te preguntaría, para esta caja que ya tenemos armada allí, ¿calcularías el costo de materiales que utilizaste? ¿Cómo lo calcularías? ¿Cuál área? Tendríamos que El hacer una... volumen. A ver si adelante. ¿No? Creí que alguien iba a participar. Pues tendría que ser la suma del costo el costo de la base, del fondo, más el costo de las caras laterales, ¿no? Entonces, en principio diríamos que el costo total sería la suma de más lo que cuestan las caras laterales, ¿no? La base, pues nada más es una. ¿Cuántas caras laterales tenemos? 4 caras laterales. Esta lateral es igual a esta. Y esta es igual a de acá atrás, ¿no? Pero el área
total, y sabiendo el área total y el costo, podemos calcular cuánto cuestan las 4 caras laterales. El área de la base y el costo, podemos calcular cuánto cuesta el área de la base. ¿Cuánto cuesta la base? Pues. Entonces, en principio, fíjense, ya estamos desglosando el problema. El costo de los materiales será la suma de la base más el costo de las caras laterales. Ahí ya estamos de acuerdo, ¿no? Pues ahora vamos a ver cómo calculamos el costo. Entonces, C mayúscula va a ser, sabemos que la base tiene un costo de 10 pesos por metro cuadrado. Por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados vamos a utilizar? Si yo sé cuántos metros cuadrados vamos a utilizar, pues en todo lo por 10 y ya tengo el costo, ¿no? Entonces lo único que necesito es el área de la base. ¿Cómo calculo el área de la base? Es largo por ancho. Largo por ancho. O sea, el área de la base es el producto X por Y. Producto X por Y en metros cuadrados. Entonces, X por Y representa el área de la base y eso lo multiplico por el costo por Y. Por eso pongo aquí el costo de la base es 10 pesos por metro cuadrado multiplicado por el área. X por Y expresada en metros cuadrados. Noten ustedes que al producto de las unidades, metro cuadrado se anula y este término nos va a quedar expresado en pesos. Pues sí, está bien, ¿verdad? Esto es lo que nos cuesta la base de esa caja. Pero simbólicamente porque está dado en términos de... Ahora, ¿cómo el costo de las caras laterales? Con el área. Eso sería la suma de las áreas de las 4 caras. Y si ya tengo el área, pues la multiplico por el costo, que son 6 pesos por cuadrado. Entonces, el costo de las caras laterales, lo digamos así, 6 pesos por metro cuadrado multiplicado por el área total, y el área total es 2. Esta y ese, pues, esta cara paréntesis estaría expresado en metros cuadrados. Otra vez, para el producto de las unidades, metro cuadrado se anula, y entonces este término nos queda expresado en pesos. Así de que los dos que tengo aquí están pesos, y eso es correcto porque lo que estamos determinando es el costo de materiales para construir. Ahora, ubiquemos aquí algunos. Ya las unidades ya las considero, ya eso ya no me preocupa, ¿verdad? El primer término, bueno, el primer miembro es... Aquí puedo omitir el símbolo de pesos, ya sabemos que el costo está expresado en pesos, ¿ok? Voy a omitir el símbolo de pesos. Entonces sería 10 por XY más, fíjense que aquí puedo factorizar el 2 y puedo factorizar Z. Entonces 2 por 6 es 12. 12, todavía no factorizo. 2 multiplica a XZ, Z. Ahora sí, de aquí puedo factorizar Z. Entonces el costo de los materiales es XY más 12Z que multiplica a X. Esta expresión ya está dada en dólares siempre y cuando esté expresado en metros. Pero observen un detalle. En este momento, déjenme darles admisión aquí a un compañero. ¿Puedo regalar esto? Sí. Gracias. Permítanme un segundo porque acabo de hacer un compañero y no lo conozco.
Iván, Iván Ángeles, ¿escuchas? Iván Ángeles, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? A ver, respondas, Iván Ángeles, por favor. No, pues no te escucho. Iván Ángeles, ¿me puedes responder, por favor? Puso en el chat que no puede hablar, profe. No vi. Dice que es Bernardo. Parece que él intentó entrar ayer, pero no me di cuenta a tiempo y en el grupo, pero sí creo que está en uno de los dos grupos. Bueno, con el problema, en la introducción, pero tenía la curiosidad, compañero. Bueno, entonces, ya tenemos una función que nos permite calcular el costo de los materiales para construir esa caja, pero fíjense que está dada en términos de X, variables aquí, y necesitamos dejar todo eso en términos de una variable. Al principio dijimos, bueno, yo dije, voy a escoger que la función que en términos de X, donde X pues es el largo de la caja, ¿ok? Entonces, las otras dos variables que son Y y Z, hay que dejarlas en función de X, entonces necesitamos alguna relación entre estas variables para poder despejar Z en función de X, y los aquí. Bueno, para empezar, recordar la condición del trato mencionamos, de que el largo de la caja era el doble del ancho. Teníamos esta relación, que X era igual a 2 veces Y. De aquí puedo despejar a Y, entonces Y va a ser igual a X sobre 2. Si Y la sustituyo en esta parte de aquí y en esta de acá, en la ecuación anterior, pues entonces ahora esa expresión me queda así. C igual a 10X por Y, pero Y es X sobre 2, más 12Z por X más Y, pero Y es X sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí ya no aparece Y, ya nada más aparece X y Z. Vamos a simplificar esta expresión, cuestión algebraica, muy simple. Hay que reducir los términos. Voy a acomodar mi hoja, que se siga viendo. Aquí está. Bueno, aquí tenemos 10 entre 2 es 5, X por X es X cuadrada, entonces el primer término es 5X cuadrada, más veces Z, que multiplica a X, el paréntesis es 3 medios de X. ¿Sí? Ahora, C mayúscula va a ser igual a X cuadrada. Fíjense, este cociente 12 entre 2 es 6 y 6 por 3 es 18. Entonces, este término es 18XZ. Noten que en este momento ya la función del costo me queda expresado en términos de X y en términos de... Hay dos variables. Ahora necesito alguna otra entre esas variables para de ahí poder despejar a Z y sustituirlo aquí. ¿De dónde podemos encontrar esa relación? Analicen el problema nuevamente y díganme de dónde podemos encontrar esa relación. ¿Alguna ecuación, alguna relación entre esas variables X, Y, Z? ¿De dónde la podemos tomar? Ya la utilizamos, ¿ya? Que el largo es el doble del ancho. Sí. Claro, el volumen de la caja es el área de la base por la altura. El área de la base es el producto largo X. Entonces, X por Y multiplicada por la altura. Entonces, tenemos
voy a poner la otra hoja. En primer lugar, que el volumen de la caja debe de ser de 10 metros cúbicos para mantener constante. Pero el volumen de la caja la calcularíamos así, área de la base, que es el producto XY, por la altura que es Z. Sabemos que Y es a X sobre 2. ¿Ya? Entonces ya la sustituimos aquí. Y por lo tanto ahora nos queda que el volumen va a ser igual a X por Y, que es X sobre 2, multiplicado por Z. Entonces, haciendo esta operación, nos queda X cuadrado sobre 2. Eso tiene que ser igual a 10. Aquí sí voy a utilizar el valor numérico de una vez. Va a ser igual a 10 metros cúbicos. Ambos miembros están expresados en metros. Entonces, de aquí puedo despejar a Z. X cuadrada pasa y el 2 pasa multiplicando, por lo tanto, Z va a ser igual a 20 sobre X cuadrada. Esta expresión para Z la sustituimos en esta ecuación, porque ya está expresado en términos de X. Entonces, ahora nos queda que el de los materiales va a ser igual a 5X cuadrada más 18X, que multiplica Z, pero encontramos que Z era igual a 20 sobre X al cuadrado. Hacemos la operación para sacar y entonces nos queda 5X cuadrada más 18 por 20 son 360. X entre X cuadrada es 1 sobre X. Entonces aquí este término es 360 sobre X. Hacemos esas fracciones. El costo va a ser igual a 5X cuadrada por X, será 5X cúbica, más 60 por 1, en 1 por X. Bueno, pues entonces fíjense cómo aquí ya tenemos el costo de los materiales para construir la caja, basado exclusivamente en términos de X que representa el largo de la caja, es decir, ya tenemos la función f de X con una sola variable, la variable X. Pregunto si se entiende cómo llegamos a la expresión. Sí, profesor. Ahora hay que determinar su dominio. ¿Cuál es su dominio? No se olvide. Es X, que representa X. ¿A qué De va? 0 a infinito. De 0 a infinito. X no puede ser 0. Si X vale 0, pues entonces no tendríamos caja. Si X vale 0, pues no habría caja, no contendría volumen, ¿verdad? Su volumen sería 0 en todo caso. Sí, de 0 a infinito. Es intervalo abierto, 0, infinito. Entonces, como ven, ya tenemos definida nuestra función. Hemos establecido su dominio. No es un intervalo cerrado, por lo tanto, no puedo aplicar el método del intervalo cerrado. Pero pues apliquémosle el procedimiento de cálculo de máximos y mínimos el criterio de la primera derivada. Por ahí alguien tiene su micrófono. Cierra. Si escucho música, alguien tiene su micrófono por ahí. Bueno, parece que ya. Bien. Entonces, esto es lo más difícil del problema, llegar a establecer esa función. Esto ya es. ¿Qué necesitamos? ¿Qué sigue? Pregunto, ¿qué sigue? La derivada de C. Derivada. Después, Realizar la tabla de la malla. Ser donde hay un máximo o un mínimo. Ah, no, primero los puntos Encontrar los críticos. primero los números, si no, no vamos a poder Sí, hacer la sí. tabla. Así es, entonces, obtengamos la derivada rápidamente, por favor, no está muy complicada. Entonces, derivando ambos miembros, C' va a ser igual. Tenemos un cociente, ponemos una raya de quebrado, es el denominador que es por la derivada del numerador. La derivada de 5x cúbica, 5 por 3 es 15, menos el número 5x 300 por la derivada de x vale 1. Todo esto dividido por el denominador, que es x elevado al cuadrado. Proceso de derivación, ahora vamos a simplificar. Bien, aquí puedo efectuar, busco factores comunes
hay. Entonces aquí puedo efectuar este producto y acá el producto para quitar el paréntesis. Entonces x por x cuadrada es x cúbica multiplicada por 15. Entonces 15x cúbica menos x cúbica menos por más es 160 sobre x. Reduciendo términos semejantes, 15 menos 5 es 10x cúbica menos 360 sobre x cuadrada. No tengo, no lo puedo descomponer. Quizás puedo factorizar 10. No lo hice, pero se podría factorizar un 10. La intención es dejar lo más simple posible con los números más pequeños, eso nos los cálculos posteriores. Pero se me pasó. Si ustedes quieren hacerlo, pueden factorizar un 10 y esto lo pueden expresar como 10 que multiplica a x cúbica menos 36 sobre, ahí está. Pero voy a continuar tal como lo resolví. Entonces, ahora vamos a obtener los números críticos. Primero, veamos, investiguemos si existe algún número crítico que haga que la primera derivada sea igual con 0. Le llamé x al número crítico para no confundir con la c mayúscula que utilicé para la función. C mayúscula es la función costo, esta es su derivada, entonces por eso no le quise poner C minúscula. Entonces, no se vayan a confundir, por favor. En este momento X representa el número crítico. Entonces, la primera sea igual a 0, pues es necesario que el numerador sea 0. Lo igualamos a 10x cúbica menos 660. Despejamos a X sería igual a 360. Y luego sacamos raíz. Entonces es raíz cúbica de 36. La raíz cúbica de 36 no es exacta, es aproximadamente 3.30. Entonces, por lo pronto vamos a manejarlo con su valor exacta. Raíz cúbica de 36, vemos que eso vale aproximadamente 3.3. Ese es el número crítico que hace que la primera derivada sea igual con 0. No hay otro número crítico que satisfaga esto. Ahora, número crítico que haga que la primera derivada sea infinito. Pues si observan la primera derivada, para que este cociente sea infinito, es necesario que el denominador sea 0. Pero si vale el 0 no pertenece al dominio de la función, pues no puede ser crítico. Así de que el número crítico que hemos encontrado es este, raíz cúbica de 36. Y nuevamente comento, aunque es un solo número crítico, de hecho, nosotros podemos establecer que a fuerzas allí existe un mínimo. Hay que confirmarlo. Hay que ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que aplicar el criterio de la primera derivada. Y yo pues sigo mostrándolo utilizando la tabla de signos. Yo sé que a ustedes les han enseñado alguna forma que a lo mejor tienen un valor menor al número crítico, luego un valor mayor, ven el signo de la derivada y si el signo pues ya aplican el criterio. Pero eso hay que calcular eso, no tiene sentido. Yo digo que eso no tiene que hacerlo. Es mejor analizar los signos de la función f' en lugar de calcular algún valor antes y después del número crítico. Me parece que es mucho mejor hacerlo de esa manera, porque puedo fallar en el cálculo, puedo cometer algún error, pero bueno, entonces para construir la tabla de signos, aquí la voy a hacer, la vamos a acomodar aquí mi hoja. Primero, tenemos el dominio del, acuérdense que es intervalo abierto de 0 a infinito. Y el número crítico X que encontramos es raíz cúbica de 36. Entonces, en los extremos aquí dibujan líneas verticales y aquí en el número crítico también una línea vertical. Y ahora pues vamos a los factores de la primera derivada. Aquí la primera derivada. Prima. Ajá. El denominador x cuadrada. X siempre
positivo, así es de que el signo de x cuadrada no me va a modificar el signo de la primera derivada. Por lo tanto, tomar en cuenta este factor. Pero sí, menos 360 puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces debo de este factor, ¿ok? Entonces, aquí en mi tabla de signos, escribimos el factor 10x cúbica menos 360. El signo que tenga este factor en cada subintervalo será el signo que tenga la función C'. El signo de la función me va a dar el sentido de crecimiento de la función C mayúscula. El sentido de crecimiento, si es creciente o si es decreciente. Con el signo de la primera derivada o bien con el sentido de crecimiento, podemos determinar si hay extremo en el número crítico. Ahí cerramos este cuadro, aquí abajo con la línea horizontal, y pongan otro cuadrito aquí a la extrema izquierda, y póngale C'. Este es el análisis de la función C'. Eso es lo que estamos haciendo para aplicar el criterio de la primera derivada. Bueno, vamos a ver qué signos tiene este factor. Bueno, es un factor lineal, es un factor de tercer grado. ¿No? Pues para determinar su signo, nada más pensemos en lo siguiente. La raíz de este factor es raíz cúbica de 36. ¿Bien? Si x toma exactamente raíz de 36, entonces al sustituirlo aquí, esta suma da exactamente 0. Por eso este valor, raíz de 36, raíz de este factor. Entonces, valores menores que la raíz, pues entonces el término va a ser menor que el 360. 360 es negativo. Por lo tanto, este va a ser negativo a la izquierda de su raíz. Y luego si x toma valores mayores que este número, mayores que la raíz cúbica de 36, entonces este número 10x cúbica va a ser mayor que el 300. Por lo tanto, la diferencia va a ser positiva. Entonces nada más estamos razonando eso. En intervalos, este 10x cúbica menos 360 es positivo y es negativo. Ahí están ya. Ese criterio, ese razonamiento. Profesor. No, pues entonces lo único que tienen que hacer es resolver la desigualdad. ¿Cuál desigualdad? Pues esta, 10x cúbica menos 360, quiero saber dónde es positivo. O sea, mayor que 0. Resuelven la desigualdad, con eso ya simplemente estos signos, ¿no? Pero bueno, ya no lo quise hacer así, nada más de razonarlo un poquito. Bueno, dijimos que el signo de este factor es el mismo que va a tener, si es de que va a ser negativa y luego positiva. Por lo tanto, si la derivada es negativa, la función es decreciente en este intervalo. En el otro intervalo, la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente. Por lo tanto, la derivada pasa de negativo a positivo, la función pasa de decreciente a creciente. En consecuencia, en el número crítico x igual a raíz cúbica de 36, tenemos un mínimo. La función c, la función c mayúscula, representa un mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, ya con esto estamos demostrando que en el número representa un mínimo y eso es lo que tenemos. La solución del problema entonces es que el costo de la caja es mínimo, es el mínimo posible, cuando el largo de la caja es igual a la raíz de 36. Obviamente, x estará expresado en metros. ¿Ok? Y dijimos que raíz cúbica de 36 es aproximadamente 3.3 metros, para darnos una idea, pues, de cuánto. Ahora, si tenemos de la caja, pues podemos calcular el ancho y puedo calcular la altura para las dimensiones de la caja. Sabemos que el era el doble del ancho, por lo tanto, el ancho, la mitad es x. Ya lo utilizar. Entonces, raíz de 36. Bueno, eso simplificar como raíz cúbica de 9 medios. Y es eso, 0.60 metros. Finalmente, la altura
Ya habíamos encontrado una expresión para la altura, si la recuerdan, aquí en la segunda hoja, habíamos encontrado que la altura z era 20 sobre x, sustituyendo entre x, que es la raíz cúbica de 36, ahora ya haciendo la operación, eso nos da 1.83 metros aproximadamente. Entonces ya tenemos la de la caja más barata. El largo debe de ser de 3.3 metros, el ancho debe de ser de 1.65 metros y la altura de la caja debe de ser de 1 metros, considerando los materiales que tienen costo diferente, ¿no? Y que la caja debe de contener un volumen de 10 metros cúbicos. Ahora, ¿cuál va a ser el costo mínimo? Pues entonces calculemos el costo con la función que obtuvimos. Acuérdense que encontramos que el costo de los materiales era igual a x cúbica más 360 sobre x, o bien, desde el principio, dijimos que todo es igual a 10xy más 2 por x más z. Pues ya tenemos los valores de y z, los podemos sustituir aquí, o bien, como en esta otra expresión está dada exclusivamente, pues nada más x, y eso dice aquí al final, para calcular el costo mínimo, ¿sí? Entonces era 5, pero x es raíz cúbica de 36, perdón, x raíz cúbica de 36, pues se va a cancelar la potencia, luego más 360 entre x, que es raíz cúbica de 36, ¿ok? Aquí la raíz cúbica con la potencia se cancelan, entonces 36 es 180. 180 más 360 nos da 540 sobre la raíz cúbica de 36. Ya haciendo el cálculo, esto nos da 163.54 pesos. Esa es la caja más barata que se puede construir con todas esas cosas. Entonces, pues el problema está concluido. Si hay alguna cuestión que no haya quedado claro. ¿Todo bien? De mi parte, todo bien, profesor. Todo bien. Muy bien. Bueno, pues entonces voy a pasar al último que tengo dado. El problema número 14. Fíjense, el problema 15 dice, resuelve el problema 14 suponiendo que el recipiente tiene una tapa que se fabrica del mismo material que los lados. Entonces yo creo que ustedes, ya con lo que hicimos en el problema 14, yo creo que pueden ustedes aventarse, recetarse el problema número 15. Nada más agreguen la tapa superior, pero aquí dice que la tapa superior se fabrica con el mismo material que los lados de la caja. O sea, que tiene un costo de 6 pesos por metro cuadrado. Entonces, pues inténtenlo, ¿no? Resolver este problema. Ya bueno, se parece muchísimo al 14, ¿no? Nada más tienen que agregar ese adicional. Y claro, la función va a ser diferente, pero pues ya va a ser mucho, muy fácil. Bien, pues hay una gran variedad de ejercicios de diferente índole. Yo fui a unos de tipo geométrico. Creo que ya se me pasó. 27. Problema 27. Describe un cilindro recto en una esfera de radio R minúscula. Encuentra el volumen más grande posible de ese cilindro. Es una cuestión geométrica. No sé si ya resolvieron ustedes este. ¿Sí? Se inscribe un cilindro circular recto en una esfera de radio R minúscula. Hay que encontrar el más grande posible de ese cilindro. Puede inscribirse en esa esfera. Pregunto si ya lo han resuelto anteriormente. No, profesor.
Muy bien, No, profe. de acuerdo. Pues vamos a ver cómo se hace. Es una cuestión geométrica mental, pues vamos a tener que utilizar nuestros conocimientos previos. No, mundo son cuerpos geométricos perfectamente conocidos por nosotros. Muy bien. Aquí está, problema número 27. Lo voy a escribir. El enunciado describe un cilindro circular recto en una esfera de radio R minúscula, en el volumen más grande posible de ese cilindro. Ok. Para empezar, pues hagamos una figura. Les pido que vayan construyendo. La figura ya está, pero voy a ir explicando. Primero, dibujen algo que semeje una esfera. Bueno, puse una esfera, le puse estas líneas así, para más o menos darle profundidad, que parezca esfera, ¿no? Y el radio de la esfera es esta, este es R minúscula. Pues ahí está la esfera de radio R minúscula. Cualquier radio, no dicen cuánto vale el radio, es para cualquier R. ¿Ok? Ahora dentro de la esfera, en un cilindro circular recto, es el que se ve aquí rojo, con líneas de color rojo. Acá está la base de ese cilindro circular recto. A la altura del cilindro, fíjense la distancia de este punto que estoy hasta ese, a la altura del cilindro le he llamado H circular. Y al radio del cilindro, es decir, este eje que dibujé aquí, yo creo que sí se observa, pasa exactamente por el centro de la esfera y también pasa exactamente por el centro del cilindro circular recto. ¿Ok? Entonces, este eje pasa exactamente por el centro de ambas figuras. Por lo tanto, el radio del cilindro es esta distancia de aquí a aquí. Y es minúscula, porque R minúscula es el radio de la esfera. Note, por favor, la diferencia. Este es el radio de la esfera, R minúscula. Y este de acá arriba es el radio, es R mayúscula. ¿Ok? Entonces, las dimensiones del cilindro son una altura H minúscula y un radio R mayúscula. La esfera tiene un radio R minúscula. ¿Ok? Entonces, para que, bueno, ya el cilindro que hemos inscrito ahí va a tener un volumen. A ese volumen le voy a llamar B, B mayúscula, V mayúscula. ¿Ok? La esfera tiene un radio R minúscula constante, por lo tanto el volumen de la esfera es constante, no está variando. El que puede B, porque si nosotros aumentamos el radio del cilindro, la altura tendrá que disminuir y entonces el volumen de ese cilindro va a ir cambiando. ¿Verdad? El cilindro está inscrito o sea, está dentro de la esfera, pero pues tanto R mayúscula como H pueden cambiar. La intención es encontrar dimensiones de este cilindro inscrito en esa, de manera que el volumen del cilindro sea el más grande posible. El cilindro de mayor volumen que puede contener esa esfera. Bueno, pues entonces empiezo por establecer R minúscula es el radio de la esfera y es constante, que no se nos olvide. Luego, R mayúscula es el radio del cilindro y es variable. H minúscula del cilindro y también es variable. Y V mayúscula representa el cilindro y también es variable. De acuerdo con el problema, lo que nosotros queremos es obtener una función que nos permita calcular el volumen del cilindro en función de una de sus lados, de una sola variable, y escogí la variable R mayúscula. Entonces, nuestro problema consiste en diseñar una función que me permita calcular el volumen del cilindro en función del radio del cilindro, que es R mayúscula. Como ya vimos, R mayúscula ya variables. Pero yo voy a dejar esta función en términos de una sola variable y escogí R mayúscula.
Así es de que nuestro objetivo finalmente será determinar el valor de R mayúscula, o sea, el radio del cilindro, de manera que su volumen sea el máximo posible. Sabemos que el cilindro está inscrito, está dentro de la esfera de radio R minúscula. Entonces, hay que encontrar el valor de R mayúscula de manera que el volumen del cilindro sea el máximo. Pregunto si hasta ahí todo queda claro, por qué planteamos los términos, cuáles son los términos. Profesor. Ok. Entonces, pues lo primero que necesito es una fórmula para el volumen de ese cilindro, pues de geometría, ¿no? De geometría. El volumen de ese cilindro es igual al producto del área de la base por la altura. Pero la base es un círculo de radio R mayúscula, entonces el área pi R mayúscula por la altura es H. Pues ahí ya la función de calcular el volumen del cilindro, pero está dada en términos variables, en términos del radio del cilindro y la altura del cilindro. Necesito eliminar H, es decir, necesito otra relación entre R mayúscula y H para poder de ahí despejar, sustituirla aquí y que esta expresión exclusivamente en términos de R mayúscula. Podremos sacar esa otra relación entre R mayúscula y H. Puede ser por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se alcanza a apreciar, supongo que alcanzan a ver. Aquí tracé un radio, se ve en color verde, a partir del centro de la esfera hasta este punto donde la esfera coincide con este círculo que forma parte del cilindro. Entonces la distancia de este punto que se refiere a es R minúscula. Entonces construyendo este triángulo rectángulo, esta distancia es R mayúscula y esta distancia de aquí a aquí, pues es porque la altura del cilindro, este está justamente en la mitad, entonces esta distancia es H sobre 2. Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde R minúscula es la hipotenusa, mayúscula y H sobre los catetos. Por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa sería R minúscula al cuadrado, será igual a la suma de los catetos. Un cateto es R mayúscula, entonces R mayúscula al cuadrado, más el otro cateto, H sobre 2 al cuadrado, sería H cuadrada sobre 4. Entonces vean cómo aquí sabemos que R minúscula es constante, por lo tanto R minúscula al cuadrado también será constante. Así es de que esta expresión puedo despejar H. R mayúscula pasa restando, por lo tanto, y el 4 pasa multiplicando. Entonces H será igual a 4 que multiplica a R minúscula al cuadrado menos mayúscula al cuadrado. Raíz cuadrada a ambos miembros, entonces tendríamos que H va a ser igual raíz cuadrada de por la raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos R mayúscula al cuadrado. Entonces ya tengo aquí H en función de mayúscula, vamos a sustituirlo en la ecuación para el volumen. Entonces, ahora me quedaría que el volumen ya expresado exclusivamente como una función de R mayúscula, aquí sí puedo poner F de R, porque ya nada más va a quedar una sola variable, R mayúscula. Entonces va a ser pi R cuadrada, pi R mayúscula cuadrada, por H, pero H es igual a 2 por la raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado por R mayúscula al cuadrado. Simplifiquemos esta expresión. Este 2 lo puedo poner al principio, y entonces nos queda que B o F de R es igual a 2 mayúscula al cuadrado por la raíz cuadrada menos R mayúscula cuadrada. Ahí tenemos ya entonces nuestra función. Ya tengo el volumen de este cilindro expresado exclusivamente en términos de una sola variable que es R mayúscula, que representa el radio del cilindro. R es constante. Pues aquí hay una sola variable. Ahora,
lo que tengo que hacer es definir el dominio de esta función. ¿Me podrían dar el dominio, por favor? Analícenla, no pierdan de vista que la variable es R y que R representa esta distancia, el radio del centro. ¿Cuál será el dominio de esta función? De 0 mayúscula, justamente, porque R mayúscula puede ir variando desde 0, sin tocar el 0, claro, hasta R minúscula, sin tocar R minúscula. Entonces el dominio de la función B, el dominio B, 0, R minúscula. Obviamente, si R vale 0, y lo sustituimos aquí, el volumen va a ser 0. Y si R mayúscula es igual a R minúscula, entonces esta diferencia va a ser 0, y 0 por lo demás va a ser 0. Entonces, en estos dos valores, el volumen se hace 0, por eso están fuera del dominio de la función, porque el volumen igual con 0 no podría ser el máximo posible, ¿verdad? ¿Sí? No podría ser que un volumen igual a 0 sea el volumen posible que alcance dentro del círculo, de la esfera. Bueno, pues entonces fíjense, lo más difícil del problema ya lo tenemos. Digamos que ese es el 75 o bien el 80% de la solución del. El resto, pues ya es aplicarle el criterio de la primera derivada. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Necesitamos la primera derivada. Rápidamente, por favor, si se van adelantando ustedes, yo voy desarrollando aquí, explicando, B' o F' de R va a ser igual a 2pi, que es constante, aquí está, 2pi, abre paréntesis, multiplicar a la derivada de la función. Que la función es un producto, entonces aplico regla del producto, la primera cuadrada por la derivada de la segunda, pero esa es una raíz cuadrada, entonces pongo una raya de quebrado, arriba es la derivada del radicando, la derivada de R minúscula cuadrada es 0, porque dijimos que R minúscula es constante, menos la derivada de R mayúscula al cuadrado sería 2R, entonces menos 2R, sobre 2 la raíz cuadrada de R minúscula cuadrada menos R mayúscula cuadrada, más la segunda función que es la raíz de R minúscula cuadrado menos R mayúscula por la derivada de la primera, pero la derivada de R cuadrada es 0. Hasta aquí cerramos el paréntesis. Ahí está ya la derivación. Puedo simplificar de inmediato este 2 que multiplica con este 2 que divide. Entonces en el numerador nada más me queda menos R y abajo me queda el radical, nada más. Pues ya cancelamos este 2. Ahora acuérdense, primero hay que buscar factores comunes. Ustedes que el término R es en A. Aquí está R. Entonces, factorizar. Lo puedo factorizar. Por lo tanto, B' o F' de R va a ser igual a 2pi que multiplica a R mayúscula, que estamos factorizando. Aquí está R mayúscula. Abrimos un paréntesis. Voy a escribir primero el término positivo. Este es positivo, el otro va a ser negativo por este signo. Entonces me quedaría 2 por la raíz de R minúscula cuadrada por menos R mayúscula cuadrada. Menos, ahí está. Aquí me quedó R por R cuadrada. No es cierto. Como sacamos R, nada más me queda R cuadrada. R sobre la raíz de R minúscula. Ahí cerramos el paréntesis. ¿Están de acuerdo con esta última expresión? Sí, profe. Ahora lo que tengo que hacer es la suma de fracciones de paréntesis. Entonces, B' o F' de R va a ser igual a 2pi R, abrimos el paréntesis, ponemos la raya de quebrado y hacemos la operación. Entonces sería 2 por la raíz, y la raíz se multiplica a sí misma. El radical se multiplica, entonces se cancela el radical, entonces 2R minúscula menos 2R mayúscula, ¿sí? 2R minúscula cuadrada menos 2R mayúscula menos R cuadrada por 1 sobre el producto por la raíz cuadrada de R minúscula cuadrada menos R mayúscula. Ahí cerramos el paréntesis. Ahí cerramos el paréntesis. Puedo reducir términos semejantes. Fíjense aquí
menos 2R mayúscula cuadrada menos R mayúscula pueden sumar. Entonces me quedaría el resultado igual a 2pi R mayúscula que multiplica a 2R minúscula al cuadrado menos 3R mayúscula al cuadrado sobre la raíz cuadrada de R cuadrada, R minúscula cuadrada menos R mayúscula cuadrada. Ahí tienen ya la derivada, la expresión más simple posible, pero fíjense que el numerador, este paréntesis, todavía como una diferencia de cuadrados. Aquí está el signo. Es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, lo puedo expresar como el producto de binomios conjugados. Pues vamos a hacerlo. Prima o f' de r va a ser igual a 2pi r. Y ahora tenemos el producto de binomios conjugados, que sería raíz de 2 minúscula más raíz de 3 por minúscula, que multiplica la raíz de 2 por r minúscula menos 3 por R mayúscula y todo dividido por raíz cuadrada de R minúscula menos R mayúscula cuadrada. Entonces, fíjense, suma por diferencia de cuadrados. Ahora sí, fíjense, ya tenemos la derivada, la expresión más simple posible y además expresada en términos de factores. Eso es lo que necesitamos. Pues ahora es determinar los números críticos. Vamos a proceder. Entonces, números críticos. Hacemos f' de c igual con 0. Bueno, para que esta, que es la primera derivada, sea igual a 0, pues es necesario que al menos uno de estos tres factores sea igual con 0. Igualando a 0 el primero, en lugar de r le llamo c, pues sea igual con 0. De inmediato descartamos este número crítico, porque c igual con 0 no es el dominio de la función. Por eso es importantísimo que determinen el dominio de la función. El 0 no pertenece al dominio, entonces este no es un número crítico. Luego, igualemos a 0 el siguiente factor. Raíz de 2 minúscula más raíz de 3 pues igual con 0, despejando c, c sería igual a menos la raíz de 2/3 por r. Fíjense, el resultado sería negativo. R es el radio de la esfera y no puede ser un número negativo. Raíz de 2/3 solamente consideramos su signo positivo. ¿Ya? Pero el resultado aquí es negativo. El número negativo no pertenece al dominio de la función 0 a r minúscula. Por lo tanto, este también lo descartamos. No puede ser número crítico porque no está en el dominio de la función. Fíjense bien los criterios, ¿eh? Parece trivial, pero si este tipo de detalles se nos puede conducir a cometer errores. No más igualar este otro factor, lo igualamos a 0. Raíz de 2 minúscula menos, aquí igual lo que pasa es que se me fue la rayita ahí, pero es menos raíz de 3 por c, igual a 0. Despejando a c, pues c va a ser igual a la raíz de 2/3 por r minúscula. Este número está en el dominio de la función, porque el dominio va de 0 a r, y este es raíz de 2/3 por r, lo menor que r, mayor que 0. Entonces sí está en el dominio de la función, y entonces tenemos un número crítico que satisface que f' de c sea igual con 0. Ahora, número crítico que haga que f' de c sea igual a infinito, pues nada más observen. Para que el cociente sea infinito, pues es necesario que el denominador sea 0. Y el denominador va a ser 0 cuando r mayúscula sea exactamente igual a r minúscula. Pero r minúscula pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, no hay número crítico que haga que la primera derivada no exista, que sea infinita. Entonces ya nada más es el puro
razonamiento, pues, pero tomen nota, pongan ahí alguna observación. No hay número crítico que haga que f' de c sea infinito. Ya ven la razón por la cual, ¿verdad? No existe crítico. Por lo tanto, nada más tenemos un número crítico y ahora que en este número crítico tenemos un máximo para el volumen del cilindro. Hay que confirmarlo, ¿eh? No se confíen. Podríamos habernos equivocado y esto está mal. Entonces, apliquemos en la primera derivada y la tabla de signos. Para dibujar la tabla de signos vamos a poner el dominio de la función de las x. Aquí está el dominio de la función que va R, intervalo abierto. Como ven, hay hueco en 0 y hay hueco aquí. El único número crítico es raíz de 2/3 por minúscula. Ahí punto, porque ese número es el dominio. Trazamos las líneas verticales y luego las líneas horizontales, ya sabemos cómo, y vamos a poner los factores. Noten factores que pueden alterar el signo de la función f'. Dos pies constantes, no lo requerimos. Abajo, este radical consideramos el signo positivo. Así de que no me altera el signo para la f'. Pero ese término y cada uno de estos dos paréntesis sí puede ser el signo. Entonces hay que considerar esos tres factores. Entonces, escribimos primero R mayúscula, luego el factor raíz de 2 por R minúscula más 3 por R mayúscula, y finalmente el factor raíz de 2 por R minúscula, raíz de 3 por R mayúscula. El producto del signo de estos tres factores será el signo que tenga la función f' de R. El signo de la función f' nos va a dar el sentido de la función f de x. Yo le puse crecimiento de x. Sentido de crecimiento, nada más que no cabe todo eso aquí, pues. Y ya sea con el signo de la derivada o bien con el sentido de crecimiento, podemos determinar si hay extremo. Todavía no. Cerramos y en el último le ponemos f de r, f de r mayúscula. Es la función que estamos, pero es f'. Es el análisis de la primera derivada, f' de r mayúscula. Ok, entonces los signos para r, pues es negativo a la izquierda del 0 y positivo a la derecha. Entonces en estos dos intervalos es positivo. El factor raíz de 2 por r más raíz de 3 por r mayúscula, su raíz es menos la raíz de 2 por r minúscula. Ese número estaría de este lado, a la izquierda del 0. El coeficiente de r es positivo, el coeficiente de r mayúscula es positivo, entonces el factor es negativo a la izquierda y positivo a la derecha de su raíz. Por lo tanto, en estos dos casos, ese factor es positivo. Luego, el último, raíz de 2 por r minúscula menos raíz de 3 por r mayúscula, su raíz es esta, es el número crítico. Como el coeficiente de r mayúscula es negativo, este positivo a la izquierda y negativo a la derecha de su raíz. Ahora el producto de estos factores pues nos va a quedar positivo y luego negativo. Si f' es positivo, la función es creciente. Si f' es negativa, la función es decreciente. Entonces claramente se ve el cambio de signo de la derivada y que la función pasa de decreciente, por lo tanto tenemos un máximo. Así de que con esto ya podemos concluir diciendo que el volumen de ese cilindro inscrito en una esfera de R minúscula, el volumen va a ser máximo cuando el radio del cilindro sea exactamente igual a raíz de 2 por R minúscula, para cualquier valor de R minúscula. ¿Ok? Pues ahora lo que tenemos que hacer es dar las dimensiones del cilindro y calcular su volumen, que va a ser el máximo posible. Bueno, pues las dimensiones del cilindro, pues nada más son el radio y la altura. Aquí vuelvo a escribir. El radio del cilindro va a ser raíz de 2 sobre 3, raíz de 2/3, por R minúscula. Luego, la altura, ¿se acuerdan? En la hoja encontramos
que la altura del cilindro debe ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos R mayúscula al cuadrado. Entonces sustituyamos R mayúscula. Entonces sería 2 por la raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado menos R mayúscula. Dijimos que es raíz de 2 por R minúscula, elevándolo al cuadrado, cancela el radical y por eso me queda 2 de R minúscula al cuadrado. Haciendo esta suma, R cuadrada menos 2 tercios de R minúscula al cuadrado es 1 tercio de R minúscula al cuadrado. La raíz cuadrada de R minúscula al cuadrado, pues es R. Así de que me quedaría nada más este dividido por la raíz cúbica de eso multiplicado por R. Esta sería la altura del cilindro en función de R minúscula. Y por último, el volumen del cilindro. Bueno, ¿cómo voy a calcular el volumen? Pues tengo dos fórmulas. La primera que desarrollamos aquí es pi R mayúscula al cuadrado por H. Ya tenemos R mayúscula y ya tenemos H. Y la segunda, la otra expresión, es esta de aquí, que está dada exclusivamente en términos de R mayúscula. Cualquiera de las dos, la que ustedes quieran, es la misma función, pues. Entonces yo apliqué la primera. Pi R mayúscula al cuadrado por H, sustituyendo los valores, entonces me queda pi, R mayúscula sería 2 tercios de R minúscula al cuadrado, por H, pero H dijimos que es 2 sobre raíz de 3 por R minúscula. Ya haciendo las operaciones aquí, pues el resultado final es 4pi sobre 3 raíz de 3, multiplicado todo eso por R minúscula al cuadrado. Entonces, una vez que ya tengo estas fórmulas, pues ya las puedo. A mí me dice que calcules el volumen, el cilindro máximo, el más grande posible, inscrito en una circunferencia de radio igual a, digamos, 10 centímetros, pues entonces lo único que tengo que hacer es sustituir el radio de esa esfera de 10 centímetros, sustituirlo aquí, hacer operaciones y ya estuvo. Y le puedo dar cualquier valor a R minúscula, pues ya tengo el resultado, ya estas expresiones. Ya no tengo que volver a resolver el problema. Parecerá pues, aplicaciones, pero sí, se puede, muchas de estas cosas genéticas y demás, a veces se diseñan recipientes, cuando se diseñan, pues, algunos dispositivos, ¿no? O sea, pues, son aplicaciones que... Pero miren, más allá de que pueda tener aplicaciones, lo importante es el razonamiento. Aquí lo importante es que se acostumbre a problemas, a observar, a entender el problema, cuáles son las magnitudes que están involucradas, cuáles de ellas son constantes, cuáles son variables, cuáles de esas magnitudes, sobre todo las que son variables, están relacionadas entre sí, y de relaciones encontrar la función que las relaciona entre sí, pues. Si ustedes son capaces pues de hacer eso, el resto es fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues aplicar la técnica de máximos y mínimos, pues es pan comido, ¿no? Ya una determinación, pues el resto ya es pan comido, es un procedimiento perfectamente establecido. Bueno, pues el problema, o si alguien tiene alguna duda de un entendido. No, profe, de mi parte todavía. Bien. Ok, nada más mi comentario lo resolví así lo planteé, pero pues pueden encontrar alguna forma un poquito más de resolverlo, ¿no? Pudieran quizás omitir algún paso, no lo sé. Es cuestión de pensarlo un poquito, pero fue la forma en que yo lo planteé y bueno, pues checando el resultado con el resultado del libro, pues es exactamente el que viene ahí. Bien, pues esos son los dos últimos ejercicios que yo tenía previstos. Como les dije al principio, ya no me dio tiempo hoy por la mañana de volver algún otro más, entonces pues ya no tengo material. Pregunto si con estos ejercicios de ayer y hoy fue más o menos suficiente, o alguno de ustedes quiere proponer algún otro problema.
Ok, muy bien. Bueno, Sí, no, de igual manera, De mi parte, profesor, así dijo, saber plantear bien los problemas para saber hacia dónde nos dirigimos. muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay algún otro problema, pues ya la sesión hasta aquí. Espero que haya sido de provecho. Y les pediría, procuren resolver algunos otros ejercicios. Si se ponen a resolver algún otro problema y pues no le pegaron, pues mándenme un mensaje a ver si les puedo echar una mano, ¿no? Y a lo mejor una sesión de asesoría para ver unos días más y listo, sí. No hay ningún problema. Ya concluimos esto. Dejamos esto ya atrás y pues vuelvo a repetir que ha sido de provecho. Muy bien, pues entonces, si no tienen algún otro comentario, alguna otra inquietud, de acuerdo. Pues también su atención, su asistencia, su interés en este último tema. Les pido nuevamente que me pongan allí su nombre ahora presente y pues una vez que lo hagan ya se pueden retirar. Les deseo que tengan buena tarde, buenas noches y que pues tengan éxito en todas sus actividades, principalmente académicas, y bueno, en general, todas las actividades que emprendan, pero hablando de su carrera, pues que tengan buen éxito en todas las materias que vayan a cursar próximos. El éxito no es cosa de suerte, ¿se acuerdan esa frase? El éxito provoca, y creo que ustedes han dado muestras de que pueden provocar tener éxito en todas sus actividades. Bueno, pues que la pasen bien. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a usted por este profesor, nos ayudó bastante. Que pase bonitas vacaciones y espero verlo pronto. Gracias, Erika. Gracias, hasta luego. Claro, no, que sí. Eso da lo dicho, sí. Ojalá y que ya con las clases presenciales, si alguna vez me ven por ahí, pues nos ponemos a platicar si nos da un ratito el tiempo. Claro que sí, con todo gusto. Sale, hasta luego. igualmente, compañeros, agradecerle el tiempo que nos dedicó y principalmente el compromiso que tuvo al habernos enseñado el último tema pendiente. Y pues, gracias, profesor, por su tiempo y por la dedicación que nos ha. Gracias, Carla. Gracias, muchas gracias por esos comentarios. A mí me parece que no, pero los profesores también necesitan motivación. A nosotros nos dicen, uno de los principales retos que debe tener un profesor es la motivación a sus alumnos. Es difícil motivarlos, la verdad. Y ahora con esta experiencia, híjole, sí me doy cuenta que es muy complicado motivar a los muchachos, a los alumnos y alumnas, trabajando hacia distancia. Si es difícil motivar estando de manera presencial, a distancia es un reto y uno debe tener mucha paciencia, no sea, que no sea aburrida, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero yo diría, los profesores de repente necesitan motivación, es el salario no es motivación para eso vive uno. Y bueno, es que cuando hay comentarios, no, pues, me motiva a seguir adelante. Gracias. Mándame el favor para los del programa, ¿eh? Hasta luego.